Y para comenzar con el primer punto, le ofrezco la palabra al subsecretario para que nos cuente del proyecto de eficiencia energética. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta, diputada, diputados, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy venimos a presentar un proyecto de ley que comienza su tramitación en la Cámara de Diputados, proyecto de ley sobre eficiencia energética que tuvo una aprobación, amplia aprobación en el Senado, casi unánime en todos sus trámites, con algunas variaciones menores que podemos ir revisando. Y creemos que es un proyecto muy relevante en el contexto actual energético de nuestro país, principalmente porque el foco en términos generales siempre está puesto en cómo poder producir más energía renovable, energía limpia, pero también parte importante de los desafíos futuros es cómo podemos utilizar de mejor manera la energía que hoy día ya se produce, la energía que hoy día se consume tanto a nivel industrial, transporte y los distintos hogares. Para darle un poquito de contexto respecto de los usos de la energía, podemos ver que la energía hoy en día o el consumo energético tiene tres principales usos. En primer lugar, el sector transporte, especialmente en materia terrestre, consume cerca del 36% de la energía en nuestro país. El sector industrial y minero, alrededor del 39%, y el sector residencial, público y comercial alcanza cifras cercanas al 25%. Y de este total de consumos, el 22% de esto se refiere a consumos eléctricos. Y la ley que hoy venimos a presentar se refiere y toma acciones en estas tres áreas distintas, tanto transporte como industrial y minero, y residencial, público o comercial. Poder darle también un poco de contexto por qué es tan importante la eficiencia energética y por qué tiene múltiples beneficios. En primer lugar, porque ayuda a reducir el gasto energético de las familias con el consiguiente menor gasto que esto tiene. También ayuda a reducir las contaminantes globales y locales y más adelante vamos a ver algunas láminas que nos van a expresar cómo es el aporte en materia de aporte ambiental y descontaminación que realiza también tomar medidas y políticas relativas a la eficiencia energética. También nos ayuda a reducir la dependencia energética de mercados internacionales, de una matriz que hoy en día está altamente dependiente de combustibles fósiles y que está transitando a una matriz más bien de autogeneración en nuestro país y de energías renovables. Hemos visto como crecientemente las energías renovables van avanzando, las energías solares, las energías eólicas han ido tomando fuerte avance en nuestro país. También nos ayuda a reducir distintos usos del territorio y reducir costos de producción aumentando la productividad. Al disminuir los recursos que hoy día se utilizan en materia de energía, se reducen también los costos que se producen en el sector industrial y residencial. Y vinculado también con lo de la dependencia energética, ayuda también a aumentar la seguridad energética de nuestro país. Después, en lo que les comentaba anteriormente respecto a la producción del consumo, aquí podemos ver una lámina que es bien explicativa, que es cómo son esta es una lámina que proviene del World Energy, la Agencia Internacional de Energía, y que demuestra cuáles son los distintos avances o cuáles son los distintos aportes que se tienen que realizar para poder disminuir las emisiones de CO2. Y el 36% proviene del aumento de producción de energías renovables y un 44% proviene de la eficiencia energética. Es por esto que es tan relevante poner el foco también en este tipo de materias y en poder avanzar en un proyecto de ley como el que hoy estamos presentando. Y además en materia ambiental es tremendamente relevante porque en Chile cerca de un 80% de las emisiones de efecto gas invernadero corresponden al sector energía. Y es por esto, y esto se vincula directamente con los anuncios realizados hace unos meses atrás de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 y avanzar también en un cambio en nuestra matriz energética, sacando el carbón y haciendo un recambio transitorio del carbón al año 2040. Y como comentábamos, finalmente la eficiencia energética tiene un papel fundamental tanto en materia ambiental como en materia de reducción de emisiones, como en materia también de poder alcanzar estas metas que revisábamos anteriormente. Sin embargo, para poder avanzar en este tipo de materias hemos visto que hay una serie de barreras y que son y las hemos ido individualizando a través y para esto existen estudios internacionales y también estudios nacionales dentro de nuestro país. Y la mayoría de estas barreras son abordadas de una u otra manera a través de esta iniciativa legal. En primer lugar, existen algunas
barreras que son informativas, que se vinculan principalmente al desconocimiento de las alternativas tecnológicamente existentes o sobre el potencial que existe en la eficiencia energética. Probablemente no es del todo conocido respecto del aporte o la relevancia que tiene eficiencia energética en poder avanzar en materias de descontaminación. También hay ciertas barreras culturales de resistencia al cambio, de aversión al riesgo o de poca importancia cultural asignada a la eficiencia energética. Y aquí implementamos barreras, implementamos planes para poder superar eso. También existen algunas barreras económicas, que son los costos de inversión asociados a implementar este tipo de medidas. Problema también de falta de acceso al crédito para poder a veces hacer el recambio tecnológico, y en esto también quisiera mencionar que hace un par de meses atrás se lanzó un crédito verde con el Banco Estado que justamente lo que busca es financiar medidas de este tipo. También existen algunas barreras técnicas, la falta de capital humano, una eventual falta de capital humano con conocimiento adecuado, también estamos abordando eso. Existen mesas de capital humano que se vienen desarrollando hace un tiempo ya en el Ministerio de Energía en colaboración con entes públicos y privados para poder capacitar y poder avanzar en perfeccionar y dotar de mayor capacidad al capital humano en este tipo de materia. Y también la existencia de mediciones de consumo y características operacionales. Es muy relevante poder avanzar en mediciones y en poder ir viendo cómo son los avances que tenemos en estas materias. Y también algunas deficiencias o barreras institucionales y reglamentarias, falta de algunas unidades, falta de reglamento, y parte de esas materias importantes las estamos acogiendo o sentando las bases a través de este proyecto de ley. A nivel internacional, ¿cómo estamos en materia de eficiencia energética? En el mapa que se ve en la lámina, todos aquellos países que están en azul tienen medidas o tienen algún tipo de regulación que promueve la eficiencia energética. Es una materia que es pendiente en Chile y por eso es tan relevante que podamos avanzar en aprobar este proyecto de ley. Y las materias que tratan los proyectos de ley a nivel internacional son bastante similares o tienen bastantes similitudes con algunas de las que estamos también incorporando en nuestro proyecto de ley, por tanto nos permite ponernos a tono a la regulación internacional respecto a la materia. Y entrando ya en materia de lo que es el proyecto de ley de eficiencia energética propiamente tal, el proyecto de ley tiene como por objetivo promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, fomentando las mejoras en la productividad, competitividad, mejorando la calidad de vida y contribuyendo con el desarrollo sostenible del país. Este proyecto se enmarca también dentro de lo que es la ruta energética y los 10 megacompromisos que se han establecido en el Ministerio de Energía, y busca también generar una cultura del buen uso de la energía en todo nuestro país a todo ámbito, a nivel residencial, industrial y comercial. Como les señalaba anteriormente, este proyecto de ley fue aprobado el 22 de octubre por unanimidad en la sala de la discusión particular del Senado, y prácticamente en todas las instancias tuvo alta aprobación o unanimidad durante su tramitación. Este proyecto es importante destacar que, si bien nace de un mensaje presentado el 4 de septiembre del 2018, fue refundido con unas mociones parlamentarias de la senadora Allende, el senador Durresti, Girardi, Guillier y Horvat, y se recogieron aspectos positivos también que se incorporaban en esas materias. Hacer un especial reconocimiento al fallecido senador Horvat, que fue gran impulsor de este tipo de materias. Y en los aspectos, ya entrando en tierra derecha, los aspectos principales o los aspectos más relevantes que tiene el proyecto de ley, busca a grosso modo, después vamos a entrar en detalle en cada una de estas medidas: institucionalizar la eficiencia energética, establecer gestión energética de grandes consumidores, etiquetado energético de viviendas, gestión de energía en el sector público, interoperabilidad para vehículos eléctricos y estándares de eficiencia energética para vehículos. En el primer punto, relativo a la institucionalización de la eficiencia energética, el proyecto establece que se debe crear un Plan Nacional de Eficiencia Energética a cada 5 años, que se debe realizar a través de un proceso participativo. Eso está establecido en la ley, y que además va a ser sometido al Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Este plan tiene una serie de contenidos mínimos que están establecidos en la ley, que dicen relación con eficiencia energética residencial, estándares mínimos y etiquetado de artefactos, eficiencia energética de la edificación y el transporte, eficiencia energética y ciudad inteligente, eficiencia energética en los sectores productivos y educación, y capacitación en eficiencia energética. Y además tiene metas a corto, mediano y largo plazo, y así como los planes y las medidas que se deben
de incorporar para poder cumplir estas metas que se establecen. Actualmente en el Ministerio existen ciertos planes de eficiencia energética que no estaban por ley, estaban establecidos entre el año 2012 y el 2020, por tanto, esto hay un empalme, calza con la finalización del plan anterior, con este que es bastante más ambicioso y bastante más integral. El segundo gran tema se refiere a la gestión energética de grandes consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que se insta a los grandes consumidores de energía, que son aquellos que representan más de un tercio de la energía consumida en el país, para que tomen acciones concretas para poder gestionar su energía. Y para esto el Ministerio va a establecer, determinará que estos consumidores deben implementar un sistema de gestión de la energía y además deberán informar los consumos que estos tienen anualmente al Ministerio a través de la SEC, quien va a realizar fiscalizaciones y sanciones en caso de incumplimiento de estas normativas. Pero además, si bien aquí el foco está puesto en los grandes consumidores, son quienes más consumen energía, también existe una serie de políticas que desarrollamos desde el Ministerio de Energía, como la iniciativa Gestiona mi Pyme o el Crédito Verde que informábamos anteriormente, que están enfocados en aquellos que tienen consumos menores, pero que aún así son bastante relevantes ya sea a nivel residencial o a nivel comercial menor, y son bastante relevantes también en los gastos o los impactos económicos que tiene para la producción de los bienes que estos producen. En tercer término, se establece un etiquetado energético de viviendas y edificios. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque las viviendas consumen casi un 15% de la energía total del país, y parte importante de esta energía se destina principalmente a calefacción. Y el proyecto lo que establece es que las edificaciones, es decir, las viviendas y los edificios, tienen que contar con una certificación. Se establece un plazo transitorio de 2 años para las viviendas y 4 años para el sector no residencial, y si bien hoy en día existe algún tipo de normativa relativa a no es obligatorio y no está establecido por ley. Aquí es importante destacar que aquí lo que se hace es un estándar no es un estándar de construcción, sino que es más bien una constatación, y son certificados y sellos que las viviendas van a tener que incorporarse al momento de la construcción de esta. A modo de ejemplo, pusimos ahí en una lámina un diseño de cómo sería un estándar de eficiencia energética para las viviendas. Y vemos también los desafíos que tiene y el ahorro que incorpora también, el ahorro anual que tendría ir avanzando en mayor eficiencia energética en las viviendas. Luego, un cuarto punto es la gestión de energía en el sector público, y lo que busca aquí es promover, como dice su nombre, la gestión de energía en el sector público. Algunas de estas materias hoy día ya están en ejecución y están vinculadas a los programas de mejoramiento de la gestión, a los PMG de los servicios públicos. Por aquí lo estamos incorporando a través de una ley, y establece que en los servicios públicos deberán establecerse funcionarios que cumplan funciones de gestión de energía dentro de los servicios, que deban encargarse de la medición y de tomar las medidas e implementar planes para la gestión eficiente de la energía en las distintas reparticiones públicas. Y durante la administración del Senado se amplió el espectro. Hoy en día podemos ver que hay 3 tipos de servicios públicos que van a ser objeto de este tipo de obligaciones. En primer lugar están los que son dependientes de la administración del Estado, que van a tener que incorporar un gestor de energía y de informar mensualmente los consumos. Después, los organismos autónomos del Estado van a deber realizar acciones de eficiencia energética, dictar normativas de eficiencia energética y publicar la información y el balance, ya sean cuando sean empresas públicas los balances, o bien en sus medios de comunicación, en las páginas web. Y también se establecen para las Fuerzas Armadas y de Orden similares obligaciones como las que anteriormente mencioné. Luego, y un punto bastante relevante, se refiere a la interoperabilidad de vehículos eléctricos. Esto es una materia que el país está avanzando fuertemente. Tenemos un compromiso como gobierno, como país, de poder avanzar y llegar a multiplicar por 10 durante el periodo de gobierno la cantidad de vehículos eléctricos que hoy día transitan en nuestro país, pero debemos también realizar una serie de medidas para poder promover y hacer más eficiente el uso de estos vehículos. Y es por esto que estamos dándole facultad al Ministerio de Energía para que pueda normar la interoperabilidad de los sistemas de recarga. Si ustedes ven en la lámina o el dibujo de la izquierda,
Esos son distintos tipos de conectores que tienen los vehículos eléctricos a nivel internacional. Y lo que buscamos a través de esto es darle atribución al Ministerio para que podamos tener un tipo de conector y que sea interoperable a todos los vehículos y de esta manera lograr una infraestructura más homogénea y organizada. Al tener mayor y mejor ordenada la infraestructura, también es un mecanismo para poder promover, porque da más certeza de recarga y más certeza de poder realizar tramos y trayectos largos en estos vehículos eléctricos. Y además no solamente se refiere a atribución en materia de conexión física, sino que también de acceso y de comunicación. Luego, y también vinculada al transporte, estamos estableciendo estándares de eficiencia energética para vehículos. Como mencionábamos anteriormente, el sector transporte representa más de un tercio del consumo energético nacional y ha habido un aumento sistemático en el uso de vehículos en nuestro país. Podemos ver cifras que el aumento aumentó un 29% del consumo energético por el aumento del consumo terrestre, y anualmente entran alrededor de 400.000 vehículos al parque vehicular, y que se suman a los ya casi 5 millones de vehículos que existen. Y nuevamente recalcar la importancia que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del sector transporte, y por eso la relevancia de poder avanzar en vehículos que sean cero emisión, o vehículos que sean mucho más amigables con el medio ambiente, como son los vehículos eléctricos. En paralelo, del Ministerio también estamos realizando otro tipo de medidas, como por ejemplo la anunciada hace un par de meses atrás de permitir que los vehículos puedan convertirse a tecnología de gas también, que antes estaba limitado a los taxis colectivos o vehículos de transporte público. Hoy día esto también va a ser posible en el corto plazo, que los vehículos particulares puedan convertirse acá. Y además estamos constantemente explorando otro tipo de tecnologías a nivel internacional, y ustedes, como bien lo saben, el hidrógeno. El hidrógeno es una de las materias que es bastante relevante y que está teniendo avances importantes a nivel internacional, y estamos haciendo un seguimiento muy de cerca de ese tipo de cambios tecnológicos. Y en concreto, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley? Busca promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, y lo que hace la ley mandata para la fijación de estándares de eficiencia energética en el parque de vehículos nuevos, es decir, establece unos ciertos criterios o estándares que los importadores y comercializadores, representantes de automotoras, deberán cumplir en nuestro país. Y este estándar se va a fijar a través de medición de kilómetros por litros de gasolina, y también su equivalencia en gramos de CO2 por kilómetro, de acuerdo a la homologación o certificación de los distintos vehículos. Y esto también tiene un incentivo adicional a que incorpore vehículos eléctricos, porque le da una contabilidad especial o una ponderación especial por 3 a los vehículos eléctricos que se incorporen dentro de su catastro, de su cartera de vehículos a comercializar. Y aquí podemos ver la relevancia de poder aplicar estándares de emisión de eficiencia energética vehicular. Al lado derecho podemos ver cómo los países que han ido incorporando estándares de eficiencia energética han ido cambiando sustancialmente el parque vehicular, y en la línea roja punteada que está abajo podemos ver qué pasaría si nosotros no cambiamos, cuál sería la tendencia si nosotros no hacemos modificaciones a la normativa actual, o si no aplicamos estándares de eficiencia energética vehicular, lo cual sería una curva mucho más plana en comparación a los otros países que han logrado eficientar de manera significativa los estándares de eficiencia energética de los vehículos. Chile hoy en día, al año 2018, tiene un rendimiento de 15.34 kilómetros, y hay otros países, y estamos similares, por ejemplo, a Corea del Sur al año 2012. Es decir, nos hemos ido quedando un poco rezagados en estas materias, y esta normativa nos ayuda a poder avanzar fuertemente en eso y avanzar a que nuestro parque vehicular tenga un mejor rendimiento. En definitiva, esos son los aspectos principales que tiene el proyecto de ley. El proyecto de ley es muy relevante en el marco de la estrategia de carbono neutralidad en nuestro país. Es un elemento esencial para poder avanzar, para poder llegar al año 2050 con la carbono neutralidad. Se espera que exista un 5,5% de menor consumo energético al año 2030, llegando a un 7% al año 2035, lo que equivale a cerca de 2.400 a 3.500 millones de dólares en los respectivos años. Y también hay una reducción de emisiones directas de CO2 de 4.7, hay 6.8 millones de toneladas de CO2 al año en la 2030-2035, como mencionábamos anteriormente. Y además el proyecto aporta un
un 27% de las metas propuestas en el plan de mitigación de gases y efecto invernadero en el sector energía. Esto es adicional también a todos los beneficios económicos que conlleva para todos quienes implementen los planes de eficiencia energética, ya que si bien en algunos casos esto conlleva una mayor inversión, conlleva un mayor nivel de gasto, ha quedado bastante demostrado que el retorno es muchísimo mayor a la inversión que se realiza. Presidente. Muchas gracias, subsecretario. Antes de ofrecer la palabra nuevamente a mis colegas, quisiera preguntar a propósito del tema de certificación de las viviendas. ¿Esa es una certificación a la cual uno puede optar como cliente, en el sentido de que hoy día existe una certificación similar en aparatos de línea blanca? Pero no es que haya algunos que no se pueda vender porque no cumplan con ciertos estándares. En este caso de las viviendas, todas deberían tener un estándar mínimo, y en ese caso también la vivienda social. Esa es mi pregunta. ¿Se ofrece la palabra, diputados? Diputado Gaona. Presidenta, por su intermedio, poder preguntarle al Ejecutivo, por lo que puedo entender, porque no he podido leer con detalle todo el texto del proyecto de ley, pero puedo entender de que existen infracciones o multas y cosas por el estilo. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo si hay algún tipo de incentivos para ser más eficiente energéticamente. Si hay incentivos tarifarios, hay incentivos tributarios, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿por qué tendría que, más allá de la multa, por qué tendría que convenirle y del potencial ahorro de costo producto de consumir menos energía? Porque claramente la mejor energía es la que no se consume, pero no todo puede ser no consumido. Entonces, quisiera saber qué incentivos adicionales hay para que las empresas y las personas tengan mayor predisposición a ser eficientes energéticamente. En cumplimiento de una instrucción del secretario general, debo preguntar respecto a la urgencia. Tiene urgencia suma, lo acabamos de chequear, que se renovó al momento de darse cuenta en la Cámara el día, si no me recuerdo, el día 10. ¿El gobierno va a renovar la urgencia? Porque de no ser así tendríamos que votar este proyecto el lunes para poder estar dentro de plazo. Le doy la palabra a su secretario. Si me permite comenzar con la última consulta. Nosotros comprometemos las gestiones con la Secretaría General de la Presidencia para que la urgencia pueda ser renovada. Y respecto a las materias que nos preguntaba usted, Presidenta, hoy día existen ciertas certificaciones o estándares mínimos, principalmente a las viviendas sociales. Podemos ver que en el gráfico estaban ahí dispuestas. Y lo que hace la ley establece el estándar mínimo, pero no es un estándar que sea vinculante ni obligatorio de cumplir para las viviendas. Lo que hace hoy en día es un estándar que es una certificación y que lo que demuestra cuál es la capacidad o cuán eficiente energéticamente son las viviendas que se están construyendo. Y lo que hace la ley obliga a que esta certificación se realice, que existe una certificación previamente tal y todas las viviendas van a tener que realizarlo. Es una calificación energética. Y respecto a los incentivos que nos comentaba el diputado, efectivamente aquí lo que existen y los principales incentivos que nosotros vemos en materia de eficiencia energética, y así ha ido también quedando a nivel de experiencia comparada, es que los incentivos vienen muy dados también en relación con poder explicar los beneficios que tiene. Porque los principales beneficios vienen dados justamente por los menores costos que conlleva el poder sumarse y poder incorporarse en este tipo de materia. A modo de ejemplo, hay unas empresas públicas que tuvieron que realizar inversiones por $100.000 y han tenido ahorros por $5 millones. Es decir, uno pudiendo transmitir, pudiendo plasmar cuáles son los beneficios concretos que tiene la eficiencia energética, es como se puede, es la forma más patente de poder incentivarla y poder avanzar en esta. ¿Sobre el punto, presidente? Sí, Sí, claramente.
La precisión que señala el Ejecutivo, de que el ahorro de costo por la eficiencia energética naturalmente debiera producirse, pero en la persona común y corriente, lo que hace hoy día el Ministerio de Energía es, por ejemplo, incentivar el uso de ampolletas eficientes. Pero el Ministerio de Energía va y regala un par de ampolletas y hace una cosa un poco más que eso, no llega a toda la población, pero llega a una parte de la población importante y estimula, porque hoy día precisamente todos los elementos que son energéticamente eficientes son más caros y bastante más caros que lo convencional. Entonces, el profesor preguntaba si en esta primera etapa, para esta implementación de esto, para impulsar esto, va a haber el proyecto considera o no considera algún tipo de incentivo que permita, especialmente a la gente de menos recursos, poder acceder a todos estos elementos de eficiencia energética de tal forma de que efectivamente este beneficio que señala la disminución de los costos de energía llegue también a la gente más vulnerable, porque claramente, y vuelvo a insistir en eso, hoy día los aparatos con eficiencia energética son más caros que los convencionales. Entonces, si no lo considera, perfecto, pero sería bueno que estudiaran algo que permitiera generar algún tipo de incentivo para que al menos la población más vulnerable pueda acceder a esto. Presidente. Sí, y efectivamente, y no solamente enmarcado en este proyecto de ley, nosotros tenemos una serie de programas que justamente lo que buscan es poder incentivar el uso de ya sea tanto de autogeneración como de recambio de luminarias. Tenemos también y estamos desarrollando unos proyectos que son de poder crear algunos incentivos para la instalación de paneles fotovoltaicos a nivel domiciliario, a nivel residencial a lo largo de todo el país. Y en general estamos trabajando una serie de medidas que nos permitan avanzar también en poder promover y ver los beneficios, y también junto con eso poder acompañar y dar algunos incentivos para poder promover ya sea el uso de energías limpias como también de energías que tienen un menor consumo. Ofrezco la palabra. Yo tengo una pregunta, presidente. Secretario. El proyecto establece un régimen sancionatorio, particularmente en su artículo 4, y es un cuerpo legal autónomo. Para el proceso, ¿se ha pensado en un régimen de reclamación a las sanciones? ¿O se piensa en el régimen general aplicable a los procedimientos administrativos? Subsecretario, aquí le da la palabra, Juan Ignacio. Sí, presidenta, por su intermedio, presidenta. El artículo 4 lo que establece es un régimen sancionador administrativo, por lo cual es un régimen que queda sujeto a las reglas generales de los procedimientos administrativos. Ante la imposición de una sanción, procede en principio un recurso de reposición, un recurso jerárquico si correspondiera, y además de eso, luego quedan las acciones judiciales ordinarias, que puede ser un recurso de protección u otra que, bueno, la Contraloría también en su efecto, y los recursos judiciales ordinarios que están contemplados en el régimen general. Eso es lo que podemos informar al respecto. Presidenta, y si me permite profundizar en el tema sí. de certificación de viviendas, quisiera darle la palabra a Gabriel Prudencio. Sí, presidente, por su intermedio, complementando lo que decía el subsecretario anteriormente, justamente el proyecto de ley aborda el tema de la calificación de las viviendas, justamente en la lógica de poder promover mejor información a la luz de que la gente vea opciones de viviendas. Y se preguntaba anteriormente el tema de los estándares mínimos en el tema de vivienda, y quizás cabe hacer mención a que ese es un tema que está principalmente abordado a nivel de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces este principalmente apunta al tema del etiquetado, que tiene una lógica, se veía una foto ahí bastante similar a lo que conocemos hoy día en una serie de artefactos, como por ejemplo los refrigeradores, pero que principalmente apunta a dar mejor información al usuario a la hora de tomar la decisión de su compra, no solamente teniendo a la vista la ubicación, los metros cuadrados y la información que normalmente mira, sino que también la información de del rendimiento energético de la vivienda. Con respecto al informe financiero que tiene este proyecto de ley, entiendo que se establecen algunos recursos que vayan destinados para la contratación de profesionales en la SEC,
Pero ¿qué pasa con la educación que se puede hacer, ¿no es cierto? Porque esto es bien amplio, inclusive también se le va a obligar a las instituciones públicas que tienen un encargado de eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la capacitación de los funcionarios, la educación de la eficiencia energética? ¿Van a haber recursos para esos fines? Presidenta, respecto a eso, hoy en día dentro de los PMG ya se establecen que hay funcionarios que tienen que cumplir estas funciones, valga la redundancia, en distintas reparticiones públicas. Serían estos mismos funcionarios los que estarían cumpliendo estas funciones, los nuevos, estas nuevas funciones que se tienen que realizar. Y respecto a capacitación y promoción, estas materias van a ir quedando establecidas en el programa que se tiene que establecer cada 5 años, y los recursos que ahí se establecen deben incorporarse principalmente a través de los planes de capacitación que ya incorporan las instituciones públicas para estos efectos. Porque siempre cuando existen este tipo de políticas públicas, la idea es que se pueda promocionar, pero además incentivar, ¿no es cierto?, la utilización de estos nuevos mecanismos o en esta nueva política. Entonces, ¿cómo también se pueden generar incentivos económicos para que esto se produzca? Si me permite dar la palabra al director de la agencia, también le podemos señalar más detalles lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando respecto de estos temas. Presidente, el presupuesto para el próximo año del programa de eficiencia energética del Ministerio de Energía son 10.000 millones de pesos. Y la eficiencia energética ha sido abordada como una política pública desde el año 2005. Y yo diría que estoy metido en estos temas desde el año 2014 y antes estuve también trabajando en esto. Y es una política que se ha tomado como una política de Estado. Entonces, hoy día tenemos programas educativos que forman docentes y trabajan con los alumnos en los colegios para que aprendan de los temas de la sostenibilidad energética, de cambio climático, de eficiencia energética. Como decía el subsecretario, todo lo que tiene que ver con sector público. Hay hoy día un PMG de eficiencia energética, entonces tenemos algo así como 2.500 funcionarios públicos que han sido capacitados en el uso eficiente de energía en sus instalaciones. Y están midiendo el consumo de energía en más de 3.000 edificios públicos hoy día. Entonces, todas esas líneas son líneas que se han estado trabajando ya por más de una década, por 15 años. Y justamente lo que hace el proyecto de ley es que aborda los grandes consumos de energía que quedan históricamente fuera de la política pública, porque cuando uno se preocupa de dar incentivos, como decía el diputado Gaona, a empresas, uno pone el foco en las pymes o en las microempresas. Pero ¿qué pasa con, no sé, pues este universo de 200 empresas que son enormes y que consumen un 33% de la energía que se consume en el país? Bueno, a esa empresa no le vamos a estar poniendo plata al Estado. Lo que tenemos que hacer es regularlas para asegurarnos que usen bien la energía. Y por eso es que se establecen estándares de implementación del sistema de gestión de energía. Lo mismo con el transporte. Hoy día en el transporte, como decía su secretario, entra casi un 10% del parque, se va renovando cada año. Entonces tenemos que asegurarnos que el parque de vehículos nuevos sea más eficiente. Y lo mismo con las viviendas. Es súper importante decir que hoy día el Estado ya tiene atribución, como decía su secretario, para fijar estándares de construcción de vivienda. De hecho, tenemos un estándar que está desde el 2007 vigente y tenemos otro que es del año 2017 que se está aplicando en zonas con planes de descontaminación. Pero tenemos que mejorar también la información para que la gente cuando vaya a comprar una vivienda sepa si la vivienda que está comprando es eficiente o no. Y eso es justamente lo que quiere abordar el proyecto de ley en ese tema. Entonces, el proyecto de ley tiene un foco muy grande de donde están los grandes consumos que han estado históricamente fuera de las políticas públicas habituales, que han estado muy centradas en apoyar a las pequeñas empresas, en apoyar a los hogares y en la capacitación y en la educación. O sea, igual va a ser un trabajo intersectorial, ¿o no? Sí. Porque, ¿qué pasó con el programa que se estaba haciendo en el Ministerio de Energía, de la eficiencia energética que se hacía en los barrios, los territorios, con los vecinos, donde se daba cuenta, ¿no es cierto?, de cómo ser más eficiente, ¿no es cierto?, en el hogar? Mostraban como varios mitos y además le entregaban un... Y además no le entregaban ahí como un pack de, claro, de las nuevas tecnologías. ¿Eso se sigue haciendo? ¿Y hay recursos para este próximo presupuesto? Porque recursos. Claramente no tenía idea de que en estos 2 años se seguían haciendo esos programas. Se siguen realizando, Presidenta, estos programas son programas bastante acotados también. Hay que decir que no son grandes recursos los que están vinculados a este tipo de programas.
El foco lo tenemos puesto efectivamente en materia de capacitación, como bien decía el director, capacitación, información, y tiene algunos recursos también contemplados para poder entregar kits que son que tienen productos con eficiencia energética. ¿Puedo dar la palabra a Gabriel Prudencio? Sí, quisiera complementar la información, la correcta información del subsecretario, ahondar quizás un poco en todos los temas que estamos haciendo con respecto a educación energética desde el Ministerio, que tiene tres principales líneas de acción. ¿Ya? Por un lado, estamos abordando los temas ligados a formación de capital humano, de cómo podemos desde el sector de energía preparar mejores profesionales y técnicos también para los desafíos del presente y futuro energético del país. Para eso existe ya hace aproximadamente 2 años una mesa de trabajo en conjunto con actores privados, actores públicos, actores del sector de la academia también, justamente para conectar mejor las necesidades que tiene el sector con la oferta académica y también con la oferta de capacitación que también tiene el Estado. O sea, hay un gran trabajo con respecto a capital humano. Un segundo eje tiene que ver con cómo potenciamos los temas de energía en la formación escolar formal. Ahí hay actualmente una serie de guías de trabajo que se trabajan también en conjunto con la agencia para incorporar en las salas de clases, se pueden incorporar conceptos de energía en las clases que tienen los alumnos de los diferentes temas. Y lo otro tiene que ver justamente con lo que preguntaba usted, Presidenta, con formación general, donde hay una serie de talleres y temas que se trabajan en distintos niveles, y justamente el programa Con Buena Energía es parte de lo que está trabajando activamente para este año, y se proyecta el próximo año debería ser algo similar. Se deberían capacitar cerca de 40.000 personas que reciben esta capacitación y también este kit de eficiencia energética en todas las regiones del país. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Preguntar a propósito de estas 300 o 500 empresas, grandes empresas que son, en realidad, no van a recibir ningún incentivo, y la idea es, no sé si a través de políticas solamente tratar de estimular el que ellos se vayan adaptando a esta eficiencia energética, y preguntarle al Ministerio si no debería existir la participación del Ministerio de Energía en la evaluación de los proyectos en su etapa de estudios medioambientales. Y debería haber una, también, así como lo hacen otros sectores, la calificación de sustentabilidad y el pase de estos estudios medioambientales no deberían tener también la participación de un capítulo que tuviera que ver con eficiencia energética. Por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, y lo que busca, lo que a través de del Plan Nacional de Eficiencia Energética, lo que buscamos es establecer estándares que van a ser exigidos a las empresas. Las empresas van a tener que cumplir esto va a traer aparejados sanciones por el no cumplimiento de las obligaciones que ahí se establezcan dentro de este Plan de Eficiencia Energética. Por tanto, sí, el Ministerio sí está inmerso en ese tipo de materias, y además, como señalaba anteriormente, el Plan Nacional de Eficiencia Energética se busca y se va a realizar luego de un proceso o contempla herramientas de participación, es decir, va a ser bastante amplio y abierto. Y respecto a la evaluación ambiental, el Ministerio de Energía sí participa de los procesos de evaluación ambiental, tiene distintos focos dentro de su evaluación, pero nosotros somos bastante activos en la aprobación de los proyectos. Somos parte también del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y participamos activamente en la aprobación de los proyectos. Claro. No está expresamente establecido que tengamos que evaluar o que tengan que evaluar el sistema de eficiencia energética, pero sí los sistemas de gestión de energía es nuestra forma que tenemos de poder incorporar y ver cómo poder optimizar el uso de eficiencia de energía dentro de las distintas industrias y empresas. ¿Expresar algunas indicaciones como ejecutivo? Es que para poder calendarizar un poco la tramitación. Sí, tenemos algunas indicaciones que nos gustaría presentar cuando ustedes así lo establezcan. Creo que nos podrían ayudar a perfeccionar algunos aspectos del proyecto de ley. Algunas son algunas correcciones formales y otras son adición de algunas materias también que estamos actualmente en elaboración interna. Bueno, entonces le pido a los diputados y diputadas que nos puedan hacer llegar la lista de invitados para que hagan las presentaciones. Diputado Pablo Vidal.
Sí, una consulta, no sé, el Ejecutivo que participó en la tramitación en el Senado, ¿se le hizo alguna solicitud a la Biblioteca del Congreso que hiciera algún análisis de política comparada respecto a esta materia? Porque si no fue así, para ver si lo podemos pedir desde esta comisión para tener una mirada respecto a qué han hecho otros países de Latinoamérica. Entiendo que Chile... Ahí sí. Entiendo que Chile en esto está retrasado respecto de otros países de Latinoamérica, entonces conocer la experiencia también nos puede permitir saber en qué les fue bien y en qué a lo mejor no les fue tan bien, para que podamos aprovechar la oportunidad. ¿El informe respecto al vecindario de Latinoamérica? O sea, yo miraría a Latinoamérica y también algunos otros países desarrollados, países OECD, pero miraría en el fondo otras experiencias respecto a al tema de eficiencia energética en otros países. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Subse. Nosotros también tenemos diversa información sobre la materia, si así lo estiman, podemos hacerla llegar también, que puede servir de insumo para la discusión o para el informe de la biblioteca. Es que como lo que pasa es que como no hemos tenido ninguna exposición de nuestros invitados, que es como la primera fase de la escucha y saber también a los actores que muchas veces les compete esta materia, de saber cuál es su opinión, no damos como plazo todavía indicaciones. Yo creo que podríamos abordarlo en un par de semanas más, entendiendo de que a lo mejor no es un tema tan complejo, tan denso, y quizás vamos a avanzar mucho más rápido. ¿Pero hay tiempo de pronto? Sí, de todas maneras. De hecho, está el plazo abierto para que nos envíen la lista de invitados por parte de ustedes. Para ya tener en la próxima sesión del miércoles, tener ahí un grupo importante de participantes. Presidenta, si me permite. Secretario. Justamente en el tema de los plazos. La próxima semana se discute la ley de presupuesto en la Cámara y el miércoles va a estar en pleno votación en particular, partida por partida, la ley de presupuesto, de tal manera que esta comisión no va a sesionar. Y no alcanzo a ver. Muchas gracias. Así es. Por lo que yo le propongo, Presidenta, que fije un plazo toda la próxima semana para que nos hagan llegar, hasta el viernes, que nos hagan llegar posibles invitados. Bueno. El plazo va amplio, porque como no vamos a sesionar el día 13, Perfecto. que hasta el viernes 15 la Secretaría hasta las 5 de la tarde puede recibir, sí, me parece que el viernes 5 de la tarde podría ser Bueno, correcto. de acuerdo. Hasta el viernes entonces un plazo hasta el mediodía. Yo quería preguntarle al gobierno ¿qué prioridades vamos a tener ya en términos procedimentales con respecto a las tramitaciones de los dos proyectos que tenemos en esta comisión. Mi opinión muy personal, creo que en el contexto en el que nos encontramos y el momento, ¿no es cierto?, de crisis y que hoy día la gente espera también respuestas rápidas y que le haga sentido y que ojalá vaya en el camino de poder aliviar un poco el bolsillo de todos los chilenos y chilenas, creo que es un poco más de sentido común avanzar con la eficiencia energética. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Es una opinión que proviene de la presidencia de esta comisión, entendiendo también el momento que está viviendo nuestro país. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque en estricto rigor también tenemos que utilizar de manera eficiente los tiempos también en este Congreso para poder darle rapidez a algunos proyectos que sean prioritarios. Compartimos también la preocupación, Presidenta. Vamos a revisar la urgencia en conversaciones con SECPRES y le informaremos. Ok. Diputado Gaona. Eficiencia energética y geotermia. No tenemos nada más en este minuto. Y eficiencia energética ya viene del Senado. Sí, está en segundo trámite. Y geotermia está en primer trámite, ¿no? Ya. O sea, podríamos en noviembre podríamos dejar las dos, ¿no? Sí, yo creo. Diputado Eguiguren. Presidenta, el ministro Llobet se comprometió en el Senado a sacar una ley corta para establecer la estabilización de precios de tarifa eléctrica del 30% que no se consideró en la ley anterior. La ley anterior que sacamos nosotros se preocupó solamente el 70%, quedó volando un 30% y el ministro se comprometió en el Senado a traer esta semana, entiendo que se votó hoy día, si es que me lo pudiesen
y saber cuándo va a llegar para acá para revisar ese proyecto. Ah, pero esa es la ley corta de distribución. Eso se aprobó hoy día, entiendo. Ah, en perfecto. general. Entiendo que se aprobó en general el partido, pero que se iba a preocupar especialmente, y ese sí se vio en el Senado, sobre el 30% que quedaba dando vueltas, porque la ley que nosotros votamos la semana pasada se refería solamente a la generación, que es el 70%. Diputado Sergio Gaona. Sí, también es una preocupación, pero a ver, yo entiendo de que con el precio de la estabilización del precio de la energía, que por lo menos deja cierta certeza hasta el año 2027, se ataca fundamentalmente lo grueso de la cuenta de la luz de la gente, que es el 70% que representa el costo de la energía. La ley corta ya ataca el otro 20%, que es el tarifado de la distribución eléctrica, que claro, uno puede decir de que es marginal en términos de que puede significar una cuenta tipo de 20.000 pesos, cerca de 300, 400 pesos, pero cuando uno multiplica por 7 millones de clientes, más este cambio que se hizo en cómo se estudian las tarifas, sacando a las empresas del cálculo tarifario, eso puede implicar inmediatamente una disminución de ingresos y por lo tanto también de utilidades en alguna medida de cerca de 1.200 millones de dólares para las empresas. Por lo tanto, ya ahí se ataca ese 20%. Y la ley de transmisión también implicó un ajuste en las tasas de rentabilidad de la transmisión. Por lo tanto, de la perspectiva tarifaria, ya están abordados los 3 segmentos. Otra cosa es cómo resolvemos los temas más estructurales en la ley de distribución, y que eso es la ley larga, y que eso tenemos, me imagino yo, de aquí a marzo para presentarla y discutirla durante todo el periodo 2020 y a lo mejor parte del 2021. Por tanto, lo que yo entiendo es que ya tendríamos abordado el 100% de los segmentos que significa el tarificado de la cuenta eléctrica. Entonces, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo a qué se refiere el ministro con este compromiso que habla por su intermedio el diputado Iguren, presidenta, respecto a este 30%, porque yo entiendo que ya está abordado o hay algo adicional que se va a hacer. También, pero sobre el punto del diputado Iguren. No solamente declarar que la ley que nosotros discutimos la semana pasada se refería solamente a la generación, que era 70% de la tarifa. Todo lo que es distribución y transmisión no lo veía, y el ministro se comprometió a ingresar esta semana una ley corta que abordara ese 30%. Y justamente hablábamos incluso de la letra chica, para que la gente no tuviera dudas después de que quedara una variación por mínima que sea, pero siempre las sensibilidades son grandes, entonces para evitar cualquier sensibilidad y tener la certeza que el precio iba a ser el mismo siempre, iba a tener esta ley corta esta semana, que es lo que yo le quiero consultar al Ejecutivo, si es lo que hoy día se votó en general en el Senado. Gracias, Presidenta. Efectivamente, hoy día lo que se votó en la Comisión de Minería y Energía del Senado es la votación en general de la ley corta de distribución, que ya fue aprobada aquí en la Honorable Cámara de Diputados. Y lo que se discutió durante la tramitación de este mecanismo en el Senado principalmente, y también que tuvo una muy buena acogida aquí en la Cámara de Diputados, es estudiar un mecanismo de estabilización para el tema de la transmisión. Estamos trabajando en eso para poder incorporarlo para el VAT. Y es altamente probable que se presente dentro del marco de la ley corta de distribución ese proyecto, como de indicación. Llega aquí en tercer trámite. Dentro de ese. Por tanto, tendría que volver para acá posteriormente. Por eso mismo estamos estudiando la materia.